el reencuentro semanal con el doctor Ricardo Changala, atando cabos, cabos sueltos que andan por ahí y Ricardo se encarga de ir atándolos. Hoy con un documento muy especial que tiene o ha tenido repercusiones efectivas. Ricardo, un placer reencontrarnos, ¿eh? Un gusto, Álvaro, como siempre, estar de nuevo contigo y con la audiencia. Eh, Yo inicio con una sonrisa por el agrado del encuentro, pero las noticias no siempre ameritan esa sonrisa. Estamos en una época de frenéticas acciones y realidades políticas, militares, sociales en el mundo entero. Alguien diría propio de la transición de un gobierno de Estados Unidos con todos los problemas que está teniendo y que tiene que ver con la capacidad o la posibilidad de incidir en muchos procesos del mundo o que otras aprovechen ciertos espacios que está dejando este periodo de interreño entre una administración de Estados Unidos y otra, además de otras causas que el mundo tiene, ¿verdad? Pero quería comentarte, como anunciabas al inicio, esta situación, ¿no? Que creo que merece una reflexión. En el año 2019, o sea, estamos hablando 3 años antes de que el ejército ruso ingresara a Ucrania. En el Mm. año 2019, el Rand Corporation, así se llama, que es un tanque de pensamiento de Estados Unidos de gran importancia, se creó luego de la Segunda Guerra Mundial y está financiada y opera con fondos de las agencias del gobierno de Estados Unidos. Hay un montón de personajes muy famosos e importantes que lo integran, o sea, no es cualquier organización. Publicó un material, un estudio, un paper, como se llama por allá, este, un documento que lo tenemos en pantalla que daba como las claves o lo que había que hacer para literalmente extender a Rusia, es decir, hacerlo ocuparse y preocuparse de muchas cosas al mismo tiempo, que le quitaran capacidad de incidencia y que le provocaran un conflicto interno y externo. Ese es el sentido del documento del año 2019. Y ahí se proponen muchas cosas. Para resumir, porque es un documento muy largo con muchos temas, algunas de las que se proponen son, por ejemplo, ampliar la producción energética de los Estados Unidos para competir con unos principales producciones de Rusia, que es el gas y el petróleo, sancionar comercial y financieramente a Rusia, proporcionar ayuda letal a Ucrania, insisto, estos 3 años antes de la guerra, Sí, aumentar el apoyo a los rebeldes sirios, reducir la influencia rusa en Asia Central, cambiar la realidad de Transnistria, que ahora lo hablaré, es un pequeño país entre Moldavia y Ucrania, debilitar la imagen de Rusia en el exterior, entre otros puntos que ahí planteaba este documento. Bueno, el ejercicio que propongo hacer ahora es ver si estas cosas se están cumpliendo o no. Y realmente tenemos mucha dificultad para no encontrar que todas estas son realidades en el presente actualmente. Por ejemplo, hablando de Siria, es minutos después que se había llegado a un supuesto acuerdo por el alto al fuego en el conflicto entre Israel y Hezbollah, o el sur del Líbano, como de la nada aparece nuevamente una situación de violencia en Siria, en el norte de Siria, en la ciudad de Alepo, se puede ver allí en el mapa, o en sí. las zonas cercanas a Alepo, en territorios que ya todavía existían movimientos militares allí, no es que no existieran antes, pero no con esa presencia y esa capacidad de penetración del territorio. Movimiento que según quien escribe, los describen como terroristas, otros como milicianos, otros como rebeldes, ponerle el título que quieras, pero en definitiva acciones militares muy potentes, muy importantes, avanzando hacia Alepo y otras ciudades de Siria, claramente apoyadas por el gobierno, por parte del gobierno turco y otros actores políticos y militares de la región. Esto es evidentemente tiene que ver con el momento que mirábamos antes, pero además porque es necesario para la lógica militar del conflicto en Medio Oriente interrumpir esta conexión entre Irak, Siria e Irán, que es un riesgo muy grande para el Estado de Israel y otros actores de la zona. Esa es una situación concreta que se está dando ahora y es muy importante, donde Rusia precisamente está presente y está peleando, ¿no? Está apoyando claramente al ejército oficial sirio. En un país fronterizo con Rusia, que es Georgia, hay una situación muy especial. Georgia estuvo en guerra con
Rusia en el año 2008. A razón de eso perdió parte de su territorio, no a favor de Rusia, porque se declararon autónomos, pero en definitiva los perdió. Y bueno, el asunto es que ahí hubo elecciones el 26 de octubre, ganó el gobierno actual, el partido que está en el gobierno actual, Sueño Georgiano, que ha tenido una deriva soberanista, autónomo, no prorruso, porque no son prorrusos para nada, pero sí de tener mejores relaciones con la Federación Rusa. Bueno, este resultado no fue del agrado de otros actores, particularmente la Unión Europea, que se pronunció violentamente en contra de estos resultados, a pesar de que no hay ningún elemento probatorio de fraude. Y más cuando el primer ministro georgiano anunció que detenía el proceso que se había iniciado de unificación o ser parte, adhesión, digamos, de Georgia a la Unión Europea. Esto hoy está generando una situación muy conflictiva en el país, hay muchas manifestaciones sociales, en fin, es una problemática muy importante. Y es parte de los objetivos de que Georgia no tenga una buena relación con la Federación Rusa, porque obviamente eso implica o implicaría un elemento de desequilibrio en la región, ¿no? Si vamos a Moldavia, otro país de la zona, Moldavia tiene fronteras con Ucrania, por lo tanto es un país ya por su ubicación es muy importante, pero además es muy interesante saber que hay una lengüita de territorio muy pequeño entre Moldavia y Ucrania que se llama Transnistria. Y Transnistria se autodeclaró como país independiente, ningún país del mundo lo ha reconocido, pero ahí todavía hay un importante ejército de la época de la Unión Soviética que está presente ahí, o sea, son rusos de nacimiento y están presentes ahí. Tiene un régimen político completamente diferente a Moldavia. Bueno, es toda una situación conflictiva. Ahí hubo también un referéndum para el ingreso de Moldavia en la Unión Europea. Los resultados oficiales son casi un empate, pero en realidad un poquito más a favor del ingreso en la Unión Europea, pero con una serie de problemas de legalidad o irregularidades muy importantes, sobre todo en relación al voto en el exterior, porque la gran mayoría de los moldavos en el exterior están en Rusia y ahí prácticamente no se abrieron lugares para la votación. Sí, en cambio, en otras partes del mundo donde sí votaron. Entonces el resultado está como cuestionado ahí, ¿verdad? Pero en definitiva, lo importante es que hay una situación muy conflictiva en Moldavia, tiene mucho que ver con la presencia de la Unión Europea y con el futuro de la guerra o el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Y finalmente, la situación de Rumania, que esta sí es completamente inesperada, por lo menos desde lejos, porque en Rumania acaban de haber elecciones. Rumania es un país que ya pertenece a la Unión Europea, ya pertenece a la OTAN, y además tiene una base militar de la OTAN muy importante. Pero el asunto es que en las elecciones, contra todo pronóstico, nadie preveía eso, la persona que sale, que finalmente tiene la mayor cantidad de votos y le permite pasar a la segunda vuelta, es un político de apellido Georgescu. Georgescu en Rumania es como llamarse Pérez o Martínez, ¿no? Hay muchos Georgescus, pero este es otro, que en definitiva tiene una propuesta de derechas, pero nacionalista, contrario a la presencia de Rumania en la Unión Europea, contrario a la presencia de Rumania en la OTAN, y además a favor de tener un diálogo con la Federación Rusa. Y esto cambia completamente el escenario como estaba previsto. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, se ha acusado de parte de la Unión Europea que la situación no fue clara, que TikTok está bajo sospecha por haber ejercido influencias en los votantes. Bueno, si lees las crónicas son impresionantes. Lo cierto es que hay una situación también conflictiva aquí en Rumanía. La segunda vuelta de las elecciones van a ser el 8 de diciembre, veremos qué pasa. Probablemente, difícilmente Ceausescu logre ganar, seguramente va a haber otros partidos que se van a oponer, pero como sea, hay una situación interna conflictiva en Rumanía que no es la que se esperaba de parte de los europeístas, de la OTAN, y que además, otra vez, esto tiene mucho que ver con el devenir de la guerra, de la situación bélica en esta parte del continente. En definitiva, uno puede pensar que son de casualidades, coincidencias, etcétera, pero también puede suponer que más allá de las causas locales, nacionales y los procesos internos, hay una visión global de estos temas, hay una capacidad de incidencia o de aprovechamiento de situaciones concretas que se van dando en distintos países que está jugando también. Y leer la realidad de cada uno de estos países sin la clave geopolítica internacional es como leer la mitad de la historia. O sea que aquel documento se ha estado haciendo realidad entonces. Bastante, la verdad. Se parece mucho a aquellas predicciones. Ricardo, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Info 24, la actualidad que nos mueve.